Bueno, una vez más estamos aquí entre amigos y hoy tenemos como personas invitados nada más y nada menos que al Tigre Barria, amigo mío de toda la vida casi y un hombre encantador donde los haya. Entonces quiero que nos haga una breve reseña de su currículum, donde nació y los equipos que jugó, que yo me lo sé de memoria, pero no importa, que nos lo explique José Antonio. Bueno, primeramente Teo, darte las gracias por la invitación y felicitarte por los dos últimos programas que has hecho, tanto a Enrique Pereda como a Javier Loño. Me encantaron cuando lo he visto. Y bueno, mi historial, nací en Santa Cruz de Tenerife el 11 del 11 del 48 y mi historial deportivo va siendo en infantiles, jugaba en el Toscal, infantil, de ahí ya pasé al juvenil Tenerife y con 17 años debuté en el Tenerife, de la mano de Riera, que era entonces entrenador del Tenerife, en segunda división. De ahí me traspasaron luego del Tenerife, jugar en segunda división 2 años y medio, me traspasaron al Granada, donde jugué 3 temporadas y media. Y de ahí me traspasaron al Barcelona, donde estuve 2 temporadas. El primer año fui titular y fui máximo goleador del equipo, y el segundo año pues tuve muchos más problemas porque trajeron al mejor jugador que estaba en Europa, que era Johan Cruyff, y entonces la competencia era bastante dura. Y de ahí me traspasaron al Hércules de Alicante, que acababa de ascender. Arsenio Iglesias me habló conmigo, que era su entrenador, y estaba muy interesado en que yo jugara en el Hércules. Había interés también por el Zaragoza, que estaba interesado en mí, pero como el Barcelona estaba interesado en Albadalejo, el lateral izquierdo del Hércules, pues ahí surgió el interés del Barcelona. Al hablar conmigo Agustín Montal, que a ellos les venían bien, que me iban a dar no obstante un dinero, me pagaban un año anticipado, y nada, y surgió ir a un equipo recién ascendido como era el Hércules, la primera división, donde pasé 4 años magníficos. Quedamos quinto con Arsenio Iglesias en la primera división, siendo goleador en todos los años que estuve. Quedamos quinto, sexto y décimo. Y el último año pues se salvó el equipo, que al final era lo máximo que podía alcanzar el Hércules de Alicante. Y de ahí 2 años estuve en el Levante Unión Deportiva, donde hicieron un equipo, ahora en aquel momento estaba en tercera división, pero un equipo de primera división, porque eran todos jugadores bastante reconocibles, como era Jesús Martínez, internacional, Adorno, estaba el Tronquito Madaleno, estaba Murúa, estaba Manolo Medina, Adorno Manolo también, Medina, jugador. te estás refiriendo al Viruta. Efectivamente. Coincidieron allí los dos Sí, tinerfeños ahí metidos en ese equipo. En ese equipo que ascendió, faltando 10 jornadas, ya éramos equipo Que de habían segunda división. barrieron prácticamente. Efectivamente. Y con Naya de entrenador. Efectivamente, José Antonio Naya. José Antonio Naya. Y luego ya la segunda temporada vino Pachín, y con Pachín estuvo un año más en segunda división. El equipo se salvó y ya yo tomé la decisión, aunque él estaba muy interesado en que me quedara como segundo entrenador y jugador en el Levante, pero yo tomé la decisión de ir al Tenerife. Ese es el historial. De regreso a tu tierra, en cierto modo. En la temporada, en el 81, pues el Tenerife estaba en segunda división B, con muchas dificultades, como tú siempre estaba el Tenerife con muchas dificultades en segunda B, y habló conmigo Justo Gilberto. Justo Gilberto habló conmigo: mira, me harías un gran favor. Él era vecino de la calle San Juan Bautista, donde habíamos nacido casi juntos, aunque él tenía 9 años más que yo, pero éramos personas que nos apreciábamos mutuamente. Y fiché en el Tenerife gratis. Señores, fichan el Tenerife gratis. Sí, y luego... Ojo ese detalle. Sí, hay que decirlo. Bueno, es que realmente uno quería el Tenerife. Yo estaba muy agradecido al Tenerife, porque yo todo lo que he conseguido en el Tenerife para mí ha sido muy importante. Debutar con 17 años, ser primer pichichi de segunda división A,
el darme la oportunidad de poder desde Tenerife salir a hacer una Olimpiada en México 68, o sea, todas estas cosas, yo no puedo olvidar de Tenerife, que fue mi forma. Por eso digo que la gente, parece que cuando hablan del Tenerife, el Tenerife es y será para siempre el equipo de la provincia de Santa Cruz de Tenerife más importante. O sea, los chicos siempre que quieren irse por ahí a la aventura muchas veces no salen bien. No salen bien. ¿Me entiendes? Hay que echarle mucha cabeza a la cosa. Yo por suerte conseguí un Tenerife con muchos problemas siempre económicos, pero me hacía mucha ilusión. Entonces, pues accedí, esa es mi trayectoria deportiva y profesional, porque yo siempre he estado muy vinculado a Gilberto porque ser amigos y vecinos de la calle, ¿no? Y tú también estuviste a punto, en su momento se habló de la Unión Deportiva y llevarte para allá. Sí, es que hubo un momento, es que tú sabes lo que pasa, que en Las Palmas, la Unión Deportiva Las Palmas era un equipo que tenía un secretario que era García Panasco, muy inteligente. Yo, como lo veo hoy, después de todo lo que ha sucedido, lo veía muy inteligente. Era un poco el Raimundo Saporta del Real Madrid. Sí, pero claro, él se basaba, habían dos equipos en las islas importantes, que era la Unión Deportiva Las Palmas y el Tenerife. Y desgraciadamente siempre el Tenerife ha estado siempre el segundo equipo. Entonces, ¿qué pasa? Él, con muy buena visión y buscando el futuro mejor para su equipo, como de una forma de debilitar al equipo. Debilitaba al Tenerife, que un año se llevara a Martín Marrero y a José Juan. Y al año siguiente a Gilberto. Y el año siguiente, pues, se llevara a Jorge. Y así sucesivamente. Y entonces, lo que pasa, una auténtica selección canaria. Efectivamente, él reforzaba su equipo y nosotros estaba cada día más debilitados. Pero esto lo he visto yo después que me he retirado, con tranquilidad. He analizado esto. ¿Me entiendes? Yo estaré siempre agradecido porque él me invitó en el homenaje a Aparicio, aquel defensa que tuvo la Unión Deportiva Las Palmas. Que fue el que... Y entonces yo fui con 18 años y me invitó a Las Palmas, jugué el partido contra el Liverpool, que empatamos a 1, jugué. Ellos se comportaron conmigo como señores, como siempre. Encima me dieron una gratificación de 10.000 pesetas en el año 68, que era un montón de dinero para mí. Y vine corriendo a Eduardo Palenzuela, que era ese momento presidente del Tenerife, y le dije, oye, traspásame que necesito, porque mi necesidad no era irme del Tenerife, mi necesidad era que mis padres vivieran mejor y yo ver un futuro. Yo en segunda división B o tercera división, aquí estaba, me era más costoso poder salir. Entonces, de momento se armó media revolución en Santa Cruz, me acuerdo, y no se hizo el traspaso. Mientras que 5 meses después, ya en temporada, estando el equipo en la tercera división, pues en diciembre me traspasaron a Granada. Después que estaba también el Sevilla detrás de quererme fichar y tal igual, pues el Granada se decidió, con Cándido Gómez de presidente del Granada, fiché en el Granada. Y allí tuve la suerte de encontrarme con Cipriano González Ñito y con Vicente González, que eran dos buenos jugadores. Aquel fue un equipo legendario, vamos a hablar claro, que quedaron un año, solamente se dieron un empate con el Atlético de Madrid. El equipo, te lo recuerdo, Ñito, de la Cruz, Aguirre, Suárez, Falito, Jaén Fernández, Laza, Porta Barrio, Fontenla y Vicente. Así es, efectivamente. Otro canarión también, Vicente. Muy buen jugador. Buen jugador. Se cuenta que Vicente venía de jugar en el Peñarol. Estuvo una época jugando el Trabañor, que había salido del Barcelona. Sí. ¿Me entiendes? Uno de los mejores jugadores que he visto yo, ¿me entiendes? Fíjate, eso, yo siempre le doy una importancia tremenda a esa opinión. Él era de los extremos izquierdos que antiguamente jugaban de 11, pero eran retrasados, como el caso de Carlos Lapetra, José María de Español y Vicente González en el Granada. Nosotros quedamos sextos con Joseito, que ha sido la mejor clasificación de la historia del Granada. Y también tuve la suerte, de otra forma, que después de 13 años, ¿me entiendes?, el Barcelona fue campeón de Liga. Después de 13 años, aunque yo en esa temporada participé solamente en 3 partidos,
pero recuerdo perfectamente lo que le costaba al Barcelona ser campeón en aquella época. Yo no lo vas a decir a mí, que también soy del Barça como tú, y el equipo, el clásico del Barcelona, Sadurní, Rifé, Torres de la Cruz, Costa, Juan Carlos, Rexach, Asensi, Curí, Sotil y Marcial. Y siempre te he dicho que te tenías que haber quedado tú, porque yo pienso que Vino Clares, que era un buen centro delantero, pero al lado tuyo no te podría borrar las botas. Bueno, y lo digo con todos los respetos. Perfectamente, bueno, eso lo dejamos. Yo nada más que te menciono, menciono todas estas cosas porque son cosas que en mi trayectoria deportiva yo le he dado mucha importancia, ¿me entiendes? Igual que le he dado importancia a mi inicio en el Tenerife, que fue primordial. Claro. Yo recuerdo que tú lo has visto la fotografía. Yo te veía, yo al estadio a verte. ¿Me entiendes? Una fotografía que tengo con Puskás. Esa es la foto esa que yo quiero rescatar ya. Bueno, pues señores, no te preocupes, que yo por un correo y explica un te la poco mando. Lo de Puskás. No, lo de Puskás fue nosotros, el Tenerife, nos quedamos en el Hotel Mora. El Hotel Mora al lado de Atocha. Y entonces allí estábamos, jugábamos 2 partidos cada 15 días. Entonces salíamos de aquí el sábado, hacíamos noche en el Era una odisea tremenda. Y luego estábamos ahí toda la semana, siempre en Madrid. Vía Marruecos también, por lo exacto. visto. Pero ha sido realmente, el Madrid siempre le ha dado muchas facilidades al Tenerife en la cuestión de prestar sus instalaciones. Entonces, normalmente toda la semana, al segundo partido, estábamos en Madrid hospedados en el Hotel Mora y entrenábamos en la Ciudad Deportiva del Madrid. Y jugamos un partido amistoso el jueves. Y en el jueves ese no estaba jugando ya casi Di Stéfano en el Madrid. Y quedó el partido 5-1. Y yo metí un gol de cabeza y él me felicitó. Efectivamente. Él metió 3 goles, con un hombre ya se encontraba pesado y tal y cual, pero con una calidad y una precisión. Eso me llamó la atención, que me lo dijiste una vez, con una pierna izquierda impresionante. Fabulosa. Uno de los grandes del blanco y negro. Estamos hablando de Ferenc Puskás, señores. Y hay una foto del Tigre Barrio con Ferenc Puskás que me gustaría, si llega a mi poder la foto, que espero que Barrio me la pase, a mandársela a todo el mundo, porque es una auténtica reliquia del fútbol nuestro. Totalmente. Las cosas como son. Y después, en el Barcelona, yo pienso eso, Tigre, que tú te pudiste haber quedado en el Barça. Mira, yo de verdad que en el Barça el primer año jugué todos los partidos hasta que me tuve una rotura de menisco y no tuve ningún impedimento. Date cuenta que yo también estoy muy contento de que hace 2 meses en la revista francesa de fútbol destacan como de los 100 mejores entrenadores del mundo y de la historia. Estaba Rinald Michel, el tuyo, que precisamente fue el que fichó a Juanito Elvieja y a mí. ¿Me entiendes? Yo me siento muy orgulloso de eso. Hombre, por supuesto. Porque yo siempre te he comentado a ti que cuando yo conocí en el Barcelona el plan de trabajo de Rinald Michel, yo no lo había visto en mi vida. O sea, yo creo que él estaba adelantado a 30 años a los demás entrenadores. Entonces ya se trabaja en espacios reducidos, la mejora del remate de cabeza también en espacios reducidos, una preparación. A mí muchas veces me dicen, no, es que ahora se trabaja 3 veces. Yo en el 72 y 74 hacíamos en La Molina, en Barcelona, hacíamos 20 días, 3 entrenamientos diarios. Y el primer entrenamiento era físico, pero hacíamos un trabajo de resistencia al descanso. Sobre las 12 de la mañana hacíamos trabajos de gimnasia y por la tarde hacíamos físico técnico. O sea, ya te puedes imaginar tú que en la temporada 72-73 tuve la oportunidad de trabajar con un preparador físico, que yo nunca había trabajado con un preparador físico, y con un entrenador que estaba muchos años adelantado a cualquier otro. Claro, tú puedes sacar el título de entrenador, pero tú no has tenido la suerte. Todos los libros de los entrenadores son los mismos, pero si tú tienes la fortuna de haberte encontrado el camino un entrenador como Rinald Michel, piensa las suertes que has tenido de encontrarte una persona como esa, porque eso no están en los libros de fútbol, sino son tus vivencias particulares y haber coincidido con un gran entrenador. Ya. Ahí fue con la famosa anécdota tuya en Holanda, un start de verano,
cuando Juanito Olvieja hizo un gol a los Garrincha, que te levantaste del banquillo y le dijiste, bravo, paisa. Y el Irino Miche te dijo, Barrio, siéntese. Sí, esa anécdota, yo me quedé con esa anécdota. No, porque es que Juanito era un jugador espectacular. Un Garrinchita cualquiera. ¿Me entiendes? Sí. No, sí. Un Garrinchita cualquiera, no, un jugador muy bueno, era. muy completo y bueno, que estuvo muchos años jugando en la primera división, hizo aparte del Barcelona, hizo 5 o 6 años en Salamanca, maravilloso, con García Stray, y el primer año de campeones jugó 17 partidos, que era muy importante. Date cuenta que los más perjudicados en eso hemos sido siempre Juanito y yo, cuando trajeron los dos extranjeros, los dos eran delanteros, Hugo Sotil y sí. Johan Cruyff. Entonces eran nosotros, tanto Juanito como yo, éramos delanteros. Cuando nosotros hemos competido a nivel nacional sin extranjeros, éramos titulares en el Barcelona, que no está más nada mal, ¿no? No, por supuesto. Entonces, con eso te quiero decir que cómo llama la atención los entrenadores cuando tú llegas a ser entrenador y ves el trabajo que han realizado tan profesional que se hacía ya en el año 72. Juanito fue un jugador, me constan porque lo sé estando con José Antonio, cuando estuvo muriéndose, asistimos a su enfermedad, fuimos arriba a San Juan de Dios un par de veces y me consta la grandeza del Tigre Barrios con Juanito, de verdad fue maravilloso. A mí me encantó, yo tratándolo casi de usted y diciéndole, digo, que ha sido uno de mis grandes ídolos en el fútbol y verlo allí, pero la atención del Tigre fue maravilloso con Hacienda. Bueno, era mi amigo, ¿me entiendes? Ya. Uno siempre... Un montón de anécdotas. De vivencia, porque coincide también en el Hércules con él. Ha sido un jugador muy bueno, ¿me entiendes? Y muy importante. Para mí era un jugador muy importante. Aunque yo sigo pensando que si hay que hablar de el mejor jugador ahora mismo... Eso también me llama la atención del Tigre, que Johan Cruyff, que me dijo una vez, anecdóticamente me dijo que tenía hasta marcha atrás, hablando de Johan Sí, Cruyff. No, que tenía 6 toques, pero yo te... ¿Lo considera? Completo, sí. Completo, pero el que está actualmente es para mí el mejor, con diferencia. Messi. Sí. ¿Tú crees que sí? Date cuenta que Johan Cruyff llegó al Barcelona, el Barcelona ganó en todo, porque él le daba mucha calidad al fútbol, era un jugador espectacular, ¿me entiendes? Y luego él metía goles, pero no metía 50 goles, metía 16. Sí. Date cuenta que el año de campeones, el máximo goleador del Barcelona fue Marcial con 21 goles. ¿Qué te quiero decir con este? Que este es más completo, primero por la calidad que tenía, por 50 goles que mete todos los años, que es una cifra como hace Messi ahora mismo. De comunal casi. Claro, es muy difícil. Es muy difícil. Yo sabes mi opinión, ya te lo he dicho varias veces, que mi ídolo en el fútbol es don Alfredo Di Stéfano, que no digo que es el mejor, pero sí digo que es el más completo que he visto. Y que hay un par de anécdotas que también quiero comentar contigo, con Pipo Rossi, entrenador del Elche, sí. Y que fue... cuando se tomaron una botellita de vino, eso sí, pero bueno, eso es Di Stéfano, Rossi y tú presente en esa reunión. Bueno, coincidió un partido en Madrid y eran amigos ya desde la época del Millonario. Claro. Porque cuando eso Pipo Rossi era figura, estaba entre los 100 mejores jugadores del mundo. Sí. Y era el entrenador mío en Granada. Entonces, justo nos invitaron a tomar después del partido una copa y él, Nito y yo, junto con Alfredo Di Stéfano. ¿Qué anécdota más bonita? Y Pipo Rossi. Bueno, y ellos comentaban en charlas, con una copa y otra, comentaban las cosas, ¿no? Y le decía Pipo Rossi, che, querido Rubio, si no llega a ser por nosotros, ¿dónde jugaría? Estaba hablando de Alfredo Di Stéfano. Alfredo Di Stéfano, a mí los ojos se me iban. Claro. Digo, ¿cómo?
Claro, con una amistad, pero... No, sí, pero, sí, gracias. Ya, pero yo y esa, Pedernera te esa, hemos cogido y te llevamos esa anécdota para darte el es platito de preciosa. sopa, para darte el platito de sopa. Nos quedamos Tratando sorprendidos. a don Alfredo así. Claro, hombre, No, hombre, sí, pero Pipo Alfredo, Ernesto Rossi, uno de los jugadores más sí, grandes de la historia del fútbol. Lo que yo tenía más patente era que Alfredo Di Stéfano era, claro, en era España un había jugador sido... completo en todos los aspectos, ¿me entiendes? Un jugador que bajaba atrás, pedía la pelota, hacía un gol. Era un jugador, yo lo vi poco en blanco y negro, lo vimos poco, no lo podemos gozar como hoy se ve en el fútbol mundialmente, que pasas de un canal a otro y ves fútbol de maravilla. Entonces... Ahora yo también te digo una cosa, Tigre, en la época aquella ustedes jugaron con unos balones que si le daba de cabeza, yo cuando jugué alguna vez que era malísimo, me quedaba con la cabeza sonado. No, los primeros sí, ¿me entiendes? Cuando yo en edad infantil, pero ya luego yo en primera división ya el balón ya era diferente. Yo te hablo ya de los años 67, 68, claro. Hablas de Di Stéfano, hablas de los años 50 y algo. También, ¿me entiendes? La diferencia ya, claro. Tú sabes cómo ha ido el fútbol evolucionando. Claro, evolucionando. ¿No? He estado cada y vez después mejor. También con los centrales que tú te viste. Esos eran pistoleros a sueldo, como tú sueles emplear esa, sí, esa frase. Hombre, estabas pensando. Campanal, Santa María. No, Campanal no. Yo toqué la época de... a lo mejor iba al Español y estaba de Felipe Iglaría. Ibas al Bernabéu y tenías a Benito y a Soco. Iba al Manzanares Benito también sacudía. Pero era buenísimo. No, a mí me encantaba. Rapidísimo, iba bien de cabeza. Pero y tú luego, yo recuerdo comentar contigo que oías el ceseo de las botas. Un cruce, era impresionante. Tú me entiendes, eran jugadores centrales muy buenos. Yo creo que defensivamente en España en ese momento había unos centrales maravillosos, porque el Barcelona tenía a Gallego, que era un marcador impresionante. Gallego también. Con Enrique Costa o Torres, eran tres centrales muy buenos. Y luego se mejoraron con Miguel y todo eso. O sea que también te viste con Grifa también, el central del Atlético de Madrid. Sí, eso fue casi... partidito, sí, que era también pero más bien ahí jugaban Iglesias y Martínez Gallo. Martínez Gallo, sí. También, y luego ya vino... También otro chicharrero. No, y luego vino... No, pero yo con Colón no jugué nunca en contra. Ni en el Betis ni nada, porque es mucho mayor que yo. No, eso sí, ya lo sé, pero que no tuve la suerte. Lo que sí está claro es que me voy un poquito del hilo de tantos nombres. Luis Pereira, date cuenta que Luis Pereira era un jugador espectacular. Que le gustaba hacer caños al que marcaba. Técnicamente muy bueno. A mí me gustaba. Y luego tenía un jugador que iba muy bien de cabeza, que lo fichó también el Atlético de Madrid, que era Leviña, que era un rematador nato de cabeza. Fantástico, con una calidad técnica buenísima. De los mejorcitos que he visto yo de cabeza. ¿Me entiendes? Entonces, la trayectoria del fútbol a nivel que uno ha podido disfrutar, las vivencias que uno debe aportar, yo estoy agradecido a eso, ¿no? Y Gallego también hubo una anécdota que jugó, me parece que fue contra el Oporto, que te dijo el pibe que se estaba machacando tú, echándole un poco cara al resto del equipo que no estaban luchando como tú. Yo te digo muchas cosas que... Son vivencias. Vivencias, pero nada. En un momento dentro del partido, ¿tú sabes lo que pasa? Que yo te he contado a ti cosas dentro del partido que no me gusta contar aquí. Ya. Y me tendrás que respetar. Bueno, yo me estoy saltando un poco pero... Claro, hay una línea, ¿me entiendes? Yo te cuento cosas a ti que de vestuario, en el vestuario, claro, que por nuestra trayectoria de amistad y de amigos, pues yo te lo he comentado aquí. Y ya otro partido que me quiero yo referir ya, jugando yo al fútbol contigo. Nos llama la BMW, el director, don Antonio de Armas, y me dice, prepara un equipo, por favor, porque viene la BMW de Alemania a jugar un partido amistoso. Y yo recuerdo ese partido como si fuera hoy en día. Incluso tengo la foto por allí. Ese partido fue Barrios entrenando a un equipo de chicos de la universidad. Yo era mayorcito que los compañeros míos de la carrera. Y empezó a tratarnos de usted, a mí el primero. Dice, Teo, no, ni Teo, me coge al número 8 de los alemanes, que era una torre de 2 metros. Yo nunca en mi vida había corrido lo que he corrido ese día. Ganamos nosotros 2-1 a la BMW. Venía el equipo de los alemanes, eran casi el Werder Bremen disfrazado y con 2 o 3 interiores también internacionales. Y el Tigre se puso, señores, detrás, tratándonos de usted, a Freddy, Mario Zurita, Antonio Daroca,
varios que son socios hoy en día del casino, y nos hizo crear una disciplina y ganarles el partido 2-1 a los alemanes. Los goles lo marcaron el Tigre Barrio y Manolo Medina. Entonces los alemanes nos echaron un poco en cara que habían jugado 2 internacionales, que eras tú uno, un olímpico, y Manolo Medina, que eran jugadores de primera división, y nos lo reprocharon un poco como diciendo que habían ganado habíamos ganado gracias a ustedes. ¿Te acuerdas de esa anécdota? Bueno, me acuerdo perfectamente porque yo organicé en el Valle San Lorenzo, organizamos el partido y lo jugamos allí en el sur. Campo de tierra. Sí, bueno, fue un de fútbol aficionado, ¿me entiendes? Pero tú hablas de nivel organizativo, de central, no, digo, de central me sorprendiste mucho ese día. Bueno, y fuiste a los choques que yo veía. Yo realmente ya estaba uno fuera del fútbol. Estaba retirado, pero aún así se nota cuando, nada más que la colocación en el campo, cómo jugamos ese día fue fantástico. Los Tato Cabrera y toda esta gente corriendo para arriba y para abajo, auspiciados por ti. Sí. Porque me hiciste correr también, que yo soy un palomero que me metí arriba y no salía del área. Esa anécdota la recuerdo con mucho cariño. Entonces, bueno, y algo más que quieras. Bueno, otra cosa así, te quiero hablar de los directivos, ese papel tan defenestrado de los directivos. Sí. Eso quiero que también... Bueno, yo decirte que tú sabes que de mi historial deportivo hay una parte que fui directivo de Tenerife, cuando el Tenerife tenía muchos problemas en la temporada 85-86, 87-88 y 88-89, que fue el primer año que entramos un grupo de personas que nos queríamos hacer cargo del Tenerife, como fue el caso de Miguel Ángel de la Rosa, fue el caso de Agustín Amaro, José Felipe de Concesión, que era el secretario en el momento, y Javier Pérez, que era el presidente. Pero nosotros, 6 meses antes de entrar al club, ya estábamos planificando que nos venía un equipo de descenso y con 400 millones de pesetas de deuda. Entonces, nosotros estuvimos para la elección de quedar como directivo del Tenerife, y ahí empezó a ser el Tenerife que nosotros queríamos, ¿no? Éramos 5 o 6 personas que teníamos amistad, ¿me entiendes? Y que de ahí ya se programó una directiva de 5 o 6 hombres, como en el caso de Javier Pérez, Miguel Ángel de la Rosa en la parte económica, yo en la parte deportiva, como tesorero Agustín Amaro y como secretario José Felipe de Concesión. Ese fue el primer empezar de aquel Tenerife que llegó por segunda vez a ascender a primera división. Pero claro, desde segunda B. En segunda B firmamos un entrenador, como en el caso de Martín Marrero, pusimos un preparador físico como Andrés Mateo, que hizo un trabajo fenomenal, y pusimos también a Augusto Gilberto como segundo entrenador. O sea, el grupo de trabajo para mí siempre ha sido fundamental en el fútbol por las vivencias del pasado, que había pasado por clubes importantes y que yo opinaba que era muy importante para el Tenerife eso. Y luego ya nosotros teníamos la programación en la parte económica, la preocupación de Miguel Ángel de la Rosa, que sabía las deudas de todos los jugadores, que eso también es importante. Y había una deuda descomunal que Miguel Ángel Roa, con Aguirre Roa, que Miguel Ángel solucionó, que se le debía 31 millones de pesetas de aquello, que era muchísimo dinero, y que el club luego se lo pagó. Él siguió dentro del club. Afortunadamente ese año ascendimos a segunda división A, entonces fue mucho más fácil todo, porque antes no se cobraba dinero en la liga profesional, o todo generaba dinero atípico, o de publicidad, o los ingresos que te daban los socios. Ahí no había otra entrada. Pero ahí lo fundamental también fue en la gente que se fichó, porque nos quedamos con jugadores importantes, como era Aguirre Roa en la portería, Quique Medina, que venía del filial. Era importante haber respetado a David Amaral, que venía del Binefar, que metió 9 goles ese año. También era importante tener a Julio Suárez, que el año anterior, aún habiendo descendido, metió 16 goles. Se fichó a Tata de Lanzarote, a Isidro
de la Orotava, se fichó a Pedro Martín, que jugaba en Licodense, que es de Tejina, y se hizo un equipo con Chalo, también estaba Chalo, que metió 7 o 8 goles el año del ascenso también, y se perdió para mí un jugador fundamental que fue Víctor siempre me lo Celso, has dicho, sí. el Matute, para mí ha sido un jugador fundamental, un hombre que el año del ascenso también metió 17 goles junto con Julio Durán. Te das cuenta que teníamos dos jugadores que metió 34 goles. Y luego los mediocampistas, con 9 y 6 goles, tenía 9 goles, tenía David de medio campo, y 6 goles Guina. Y con ese equipo ascendió. Ha sido uno de los mejores jugadores que he visto en el buen estadio, jugador. ¿verdad? Entonces, con ese equipo y con la incorporación de Romer Fernández luego de la segunda división A, que ya habíamos ascendido, el equipo con Benito Joanet, que lo traje yo también, y luego fiché a Miguel Félix también como preparador físico, y seguía a Benito Joanet. Y con ese equipo, con lo que había hecho Martín Marrero, con el segundo año de la permanencia, que luego lo cesaron, y luego con el equipo que teníamos, había traído a Guina y a Mínguez. Y luego ya el segundo año se hicieron otras incorporaciones para que el equipo tuviera la fuerza de ascender a primera división. Yo creo que fue un trabajo muy bonito. Y yo lo de Víctor también quiero resaltar a un señor, un empresario de aquí, que está todavía en la junta directiva, que es Pedro Suárez. Pedro Suárez nos prestó al Tenerife 200.000 pesetas para poder hacer el fichaje de Víctor. El Víctor Matute era un jugador para mí fundamental, que date cuenta que eso fue como una semillita que tú tuviste en segunda vez que te llevó hasta primera división. Un jugador fundamental. Luego con las incorporaciones que llamamos lo de Guina, el haber jugado un año en fútbol amateur, porque la cuestión de Romer Fernández no una cuestión de tú cogerlo, no, lo viste jugar aquí, lo fichaste, no. Le pusiste un preparador físico, porque él entrenaba 2 veces en semana. Luego... Con mucha carencia era el chico. Sí, luego un problema grave de la familia, muy pobre. El Tenerife le ingresaba todos los meses 25.000 pesetas a Romer Fernández para que él estuviera tranquilo. Porque si tú fichas a un jugador que está intranquilo, fuera de su país, ¿cómo le vas a sacar rendimiento? Yo recuerdo eso. ¿Y quién aconsejaba todas estas cosas que eran buenas y beneficiosas para el jugador y para el Tenerife? Pues quien había jugado, claro, quien sabía que había pasado en su niñez con muchas dificultades, claro, lo difícil y bueno que es que el jugador esté sano económicamente, que esté sano económicamente, sí, sí, la persona que no esté preocupada porque están sus padres mal, todas esas cosas son importantes para que ella haya alcanzado las cosas, pero todo eso no lo puse yo en las manos solo, yo aconsejaba y el club lo materializó. ¿Por qué? Porque el dinero salía del club, el club le daba ese dinero al futbolista para que este jugador creciera. Yo le pusía el instrumento que era bueno para él, tener un buen entrenador como Martín Marrero y Benito Joanet, y tener 2 buenos preparadores físicos como Andrés Mateo y Luis Feria. Eso es fundamental. Un poco la escuela de los campitos, de la escuela que habías hecho tú. Esto es otro tema, pero sí. Sí, pero esto no es un tema profesional. De los campitos es una cosa diferente, es una escuela de fútbol. Lo que dijo Javier Loño, que le encantaría implicarse en ese proyecto como psiquiatra y como médico también. Bueno, yo solo... Otro tema que yo quiero sacar, no viene a cuento, pero lo quiero resaltar también, porque en la sombra has hecho un montón de cosas, Tigre. Bueno, sí lo quiero decir. Sí, pero a ver si me entiendes. Yo te estoy diciendo la importancia que tiene. Y yo me enfado con todos hablan, todos hablan de la importancia del fichaje, ¿no? Sí. de la persona. Yo te digo que para mí fue fundamental de segunda vez a primera división. Total. David Amaral. David Amaral fue importante, fantástico, un hombre también, repescado que no lo quería nadie, el Binefar estaba y lo traje yo. Un rendimiento tremendo también. Ascendió, el año del ascenso metió 9 goles, un mediocampista. Luego Guina 6 goles, un jugador espectacular. Luego Víctor, es que tú le pusiste cositas ahí, uno con su idea y tener un poquito de materia prima, porque las cosas no salen por un teléfono y llamar al intermediario, claro, sino hacerle un seguimiento para que estas cosas te salgan bien. El beneficio todo para el Tenerife, porque jugadores como
como Luis Delgado, Isidro, Pedro Martín y otros más, un equipo canterano y Rommel fantástico. Fernández, y cero peseta. Eso es el tema, por eso ¿Me digo. entiendes? 14 pagas de 55.000 personas. Yo estaré toda la vida agradecido a todos estos jugadores que te he nombrado, a Tata de Lanzarote. También, ya tuvimos que ponerle ya un poquito una paga extra ya que se desplazaba, un jugador con unas condiciones fabulosas. Entonces, todas estas cosas, el argumento no es que se coge un equipo hoy en segunda vez, no. Fue una cosa deportiva y económica. Ya. La preocupación económica del equipo. El Tenerife, en 3 años, el equipo. La UEFA y todo eso empezó a gestarse ahí. Efectivamente, pero todos esos jugadores eran complementarios. Estaban dentro de un equipo de la primera división que eran de la casa y no habían costado nada. Ese es el tema. ¿Me entiendes? Rommel Fernández, 0 pesetas, 300 millones al Valencia. Y nos ascendió con sus 17 goles a primera división. ¿Me entiendes? Yo creo que todas estas cosas se hablan, ¿no? Ascendió. No, esto no es ascender, ponerte en un globo y ascender hasta arriba. No. Esto hace la semilla, tener un conocimiento de fútbol, poner a preparadores físicos adecuados, poner a entrenadores adecuados, porque Martín Marrero en aquel momento para mí era el mejor entrenador en Canarias. Fíjate la importancia que tenía Martín Marrero, que cogió un Weimar, hizo unas campañas fabulosas aquí a nivel regional, porque tú sabes que aquí tenemos Tenerife y Las Palmas, y no tenemos más. Tenemos La Orotava, si vamos, y al final no tenemos nada. El círculo aquí no es como si yo viviera en Alicante. Yo vivo en Alicante a 21 kilómetros tengo Elche, 70 Cartagena, 90 Murcia, 150 Valencia. Tiene más calculación. Tiene todo alrededor. Aquí te vas en Tenerife y Las Palmas y es lo que hay, no hay más nada. ¿Y tú crees que se podría crear un proyecto de un equipo que sea, como fue el Tenerife en su momento, pero a nivel internacional? Una proyección con, no sé, digo yo, un presidente chino o lo que sea. Bueno, yo de verdad, a ti no te metes camisa de Once Varas. No, es que en los aspectos estos ya, pues cuando se convierte un club en sociedad anónima deportiva y antes tenía esa como directivo muchos directivos tenían que avalar operaciones y no le dábamos importancia. Pero tú incluso jugaste con tu patrimonio, recuerdo eso. Me tocó porque yo era vicepresidente del club y 9 personas como yo pues avalamos una operación. Que es lo que la gente no ve, pero hay que resaltarlo, ¿no? Hay que sí, pero tú tendrías que decir todos los nombres y yo no me quiero incluir. Era por el Club Deportivo Tenerife, en su momento el director era del Banco Santander, una persona que ahora mismo no me viene el nombre, y tuvimos que avalar esa operación, pero a mí me da como directivo, tenía que avalar esa operación para hacer unos pagos que el club debía. Todo eso estando el Tenerife en su primero inicio después del descenso y de una deuda tremenda. Entonces se consiguieron muchísimas cosas, pero que no se fue inflar el globo y tirarlo al aire. No, yo creo que fue una cosa, un trabajo de esos 3 años, tremendo. Para mí tremendo, que fue para mí la semilla, ahí quedó. El equipo estuvo en primera división, todo el primer año tuvimos la fortuna que Eduardo en La Coruña nos salvó y ya el equipo cogió otro camino, ¿me entiendes? Otro camino que deportivamente, sinceramente, ha sido los mejores años del Tenerife, ¿me entiendes? Con sus pros y sus contras, pero yo de ahí no quiero opinar, yo solamente quiero opinar como directivo en los años que estuve, en el desarrollo del Tenerife en muchos momentos, porque son cosas que se han querido enterrar. Se pasa siempre, pero no, ¿de quién trae esto? ¿Quién ha movido esto? A Benito Joané no lo conocía nadie. Nadie. Lo conocía yo, que había estado de segundo entrenador conmigo, con Arsène Iglesias. Es un trabajo hecho con cabeza, sabía que era serio, responsable, porque tú traes a tu equipo lo que tú crees que es mejor. Y habrán mejores, pero yo da la casualidad, Martín Marrero, éxito, Benito Joané, éxito, Rommel Fernández, éxito, Guina, éxito, traer a David Amaral. Señores, hay que ver toda esa labor también, claro.
eso es lo que quiero que resalten realmente en la parte deportiva. Y luego en la parte económica ya te he dicho, el tema de Miguel Ángel Tocó con Aguirre Suárez, Miguel Ángel de la Rosa, es un hombre, es una opción fundamental. Esas 200.000 pesetas que dio Pedro Suárez para que darme el capricho a mí de fichar a Víctor Matute, ¿me entiendes? Era fundamental y fueron fundamentales. Pero te para el fijas Tenerife. cómo es necesario un jugador como tú, que has estado desaprovechado un montón de tiempo en las futuras directivas del Tenerife, no te han tenido en cuenta. Bueno, no, pero a mí yo lo digo, tengo que decirlo, porque tú dices lo que tú quieras, tengo que decirlo, sinceramente, ¿verdad? yo no voy a hablar yo de... me revelo, pero no. Porque yo no voy a hablar de mí, yo nomás que hablo... pero yo sí lo digo un poco, señores, tenemos que, jugadores de nuestro pueblo, que conocen mejor la idiosincrasia del Tenerife, ¿quién va a ser mejor que el Barrio, Molina, Martín y todos estos cosas? Eso es lo que a mí me cabrea a veces. Por cierto, ¿qué panorama le ves al Tenerife? ¿Crees que podamos subir o no? Bueno, yo creo que sería injusto por mi parte decirte lo que va a ser. Yo creo que el Tenerife de este año, del 2019-2020, lo vamos a saber en las primeras 10 jornadas y tener un poquito más de paciencia. Me gustó un poco el otro día el partido del Tenerife. Sí, la primera parte, los primeros 25 minutos fueron tremendos, en presión. Exactamente, presionando arriba. Muy con bien. La táctica esa que tú me comentaste antes, que era el famoso que Iván Bonales ayer se refirió, dice, se cargaron a Barrio. ¿Cómo era la táctica tuya? No, era un 4-3-3. El chico juega un 4-3-3. Lo que pasa es que cuando el 4-3-3 se convierte cuando tú tienes la pelota. Cuando tú no tienes la pelota, se convierte en el 4-1-4-1, porque tú estás presionando al rival en el campo de ellos. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Tenerife ayer? Efectivamente. Lo hizo muy bien. Y lo han intentado varios entrenadores aquí. Y ayer, el que ve fútbol internacional, en mi caso, el Chelsea y el Leicester, 1-1, ¿me entiendes? El mismo trabajo que tenía el entrenador del Tenerife y el que yo tenía en el 2006, que hace años, que tanto se discutió, pues jugó igual, el 4-1-4-1, que es con balón, un 4-3-3, sin balón, se convierte en un 4-1-4-1. Pero tú no puedes... presión arriba. Efectivamente, tú puedes dar una idea, pero tú no puedes ir a cada persona o a cada periodista y decir, no, esto se convierte en esto y esto no. No, yo tengo una experiencia, una escuela, y si lo hago, no por un capricho. Y encima, tú no sabes dónde jugué yo. Tú tienes que saber el historial, este tío, por qué hace esto. No es tonto. ¿Qué entrenador ha tenido este? ¿Con quién ha jugado? Con Cruyff. ¿Con quién ha entrenado? Con Raymond Mitchell. Por favor, yo no quiero que me den lo que no tengo. Pero lo que yo he pasado, mi experiencia, mi trayectoria, está claro. La trayectoria está ahí. A mí no me hace falta ahora mismo, con 70 años, decir esto es bueno, no gano nada. Solamente tú, por amistad, me has dicho, estoy haciendo estas entrevistas y yo estoy cómodamente contigo hablando de estas cosas, sin rencor a nadie, solamente ahora mismo te lo digo, sinceramente, me remito a querer el Tenerife. Quiero que las cosas le salgan bien, que sea cada día mejor el Tenerife, que no tengamos que estar siempre... vaivenes. Que las cosas no vayan bien, salir de la mediocridad y ponernos en primera división y que sea un equipo sólido. ¿Y tú crees una cosa ya para finalizar, Tigre, que el Tenerife pueda apostar a la cantera? ¿O no podemos? ¿O tenemos que hacer fichajes? No. El equipo siempre le falta. Antes yo decía que con 4 jugadores que marquen la diferencia, ahora hay que decir que hacen falta 6, porque tú tienes que buscar un buen portero, un buen marcador, que marque la diferencia, un buen mediocampista y un delantero que te meta goles. Pero ahora hay que incrementarle a esos 4 que yo decía, 7, Sota, Caballo, Rey, 2 en banda, porque las bandas fundamentales, con el posicionamiento que tienen los equipos hoy, es muy difícil. O sea, los equipos están bien posicionados, el entrenador en España ha subido un montón, no es igual que antes. Estoy de acuerdo. ¿Me entiendes? Yo creo que el entrenador se ha enriquecido mucho y tenemos que ver
Y los partidos muy trabados, y los resultados. No es fácil jugar al pero fútbol ves hoy día. la cadena de filiales de la selección española, en su 19 campeón, en 2021 campeón. Sí, Eso una no racha pasaba. tremenda, ¿verdad? Eso no pasaba tanto. No. Campeón del mundo 2 veces. Claro. Y te iba a decir una cosa. Y yo no quiero que nadie de Tenerife se moleste por yo decir esto. Para mí el mejor futbolista, yo te hablo del 60 actual, se llama Pedro Rodríguez. No tenemos que olvidar. Tomen nota. Pedro Rodríguez, ese chico Por historial sur, y por todo. Ahora por mismo, todo. impecable. Ahora, impecable, una velocidad. Ya. Lo vi el otro día en la final. Es ayer un trabajo, es un jugador completo, un jugador del siglo XXI. Me alegro mucho. Para mí el mejor. Señores, esta ha sido la entrevista con el Tigre Barrio. Vale, gracias, Teobaldo. Gracias, José. Gracias a ti, hermano. De verdad, muchas gracias. A las lecciones de fútbol que nos ha dado el Tigre, pues aquí quedan. Hay que repasarlas y sobre todo a la gente joven de las canteras, que tenemos aquí un histórico donde las haya. Y chicharrero para más orgullo nuestro. Y mío en particular también. ¿Vale? Muchas gracias.